Listo. Gracias, Alex. Bueno, pues muy buenas tardes. Ahora sí, vamos a dar inicio al último módulo de estos temas que hemos estado viendo sobre los pueblos y las comunidades indígenas. Ayer les comentaba que iba a abordar dos sentencias que han puesto también en duda, ¿no? Digámoslo así, todo lo avanzado en esta materia de derechos político-electorales, en materia de pueblos y comunidades indígenas, y que tienen, digámoslo así, como sustento para la toma de la decisión, pues sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Estos asuntos son el subreg 65 diagonal 2021. Esta fue una sentencia que se enmarca en el Estado de México, ¿no? Y en el que ciertas comunidades indígenas plantearon al Tribunal Electoral la omisión de la legislatura del Estado de México de implementar una vía paralela, fíjense, una vía paralela distinta de las candidaturas independientes y de los partidos políticos para que las comunidades y los pueblos indígenas pudieran acceder a los cargos de elección popular con base en sus regímenes internos, ¿no? Los usos y costumbres o los sistemas normativos internos. Otra sentencia que tiene, que digamos que tienen la misma temática, es principalmente la sentencia subreg 14 diagonal 2021, ¿no? En esta también personas que pertenecen a una comunidad indígena, pues lo que estaban buscando es que se permitiera elegir a sus diputados locales a través de sus sistemas normativos internos, ¿no? Esta sentencia, les decía también el día de ayer, forma parte del contexto que se da en el estado de Tlaxcala, ¿no? En el municipio de Chautempan, Tlaxcala. Y bueno, entre los aspectos que se debaten en estas dos sentencias del Estado de México y de Tlaxcala, uno de los temas que se resaltan es el de prever este uso de los sistemas normativos internos en las constituciones locales, ¿no? Por ahí empezó el análisis de estos temas. Lo primero que dijo, bueno, si no está en la constitución política del Estado de México ni de la de Tlaxcala, ¿no? Es posible implementar este cambio de régimen en los procesos electorales de estas entidades federativas. Y bueno, la respuesta, creo que en términos generales de las dos sentencias, fueron en el sentido de que es posible, ¿no? Que se puedan ocupar los sistemas normativos internos para elegir diputaciones, pero fíjense, aquí el tema es que también el Tribunal Electoral determinó que esta decisión, ¿no? De cambiar el tipo de régimen mediante el cual se eligen los cargos de elección popular, no es una decisión que la pueda tomar el Tribunal Electoral o los órganos jurisdiccionales del Estado mexicano, ¿no? Aquí se marcó mucho en las sentencias del tribunal que es una competencia de los órganos legislativos, ¿no? Fíjense, eso fue una decisión, ¿no? Y las dos sentencias van en ese sentido, de regresar el asunto a las jurisdicciones locales para que se ordene a los congresos locales que emitan el análisis y, en su caso, las modificaciones correspondientes en caso de que así lo decida la mayoría del legislativo local, implementar esa forma de votación en las entidades federativas. El tema es que en el segundo caso, en el caso de Tlaxcala, una vez que se regresa la sentencia,
Las autoridades locales, fíjense, para atender esta situación de, pues digámoslo así, de desigualdad, ¿no? Para acceder a los cargos públicos respecto de las comunidades indígenas, lo que decide hacer la autoridad administrativa es crear por lineamientos, es decir, por acuerdos administrativos, ¿no? Un lineamiento en el que se prevén acciones afirmativas, ¿no? Es decir, espacios a través de los cuales los partidos políticos tenían que postular candidaturas de las comunidades indígenas. Y fíjense, y todavía contra estos actos de la autoridad administrativa viene una impugnación nuevamente al Tribunal Electoral, ¿no? Y pues lo que argumentan estas personas es que a pesar de que se crean espacios, en realidad no se les está reconociendo su derecho de autogobierno, ¿no? Que no se les está reconociendo ejercer sus derechos político-electorales a través de las vías que son tradicionalmente usadas por las comunidades indígenas para elegir a sus representantes, ¿no? Entonces, lo que decían es, pues bueno, está bien que se crean las acciones afirmativas, pero eso no es lo que pedimos nosotros, digámoslo así, como ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Fíjense, y entonces en esa última sentencia, lo que dice aquí ya la sala superior dice, a ver, está bien, ¿no? Ya lo regresamos, ya lo conoce el Congreso local, en su oportunidad se realizarán las consultas y los trabajos legislativos para resolver el fondo del asunto de tu petición, pero para este proceso electoral son más operativas y son más, digámoslo así, permiten de alguna manera potencializar tus derechos político-electorales, las acciones afirmativas, ¿no? Y entonces, por lo tanto, dice, por ello, se mantiene, se confirma la resolución que se había dictado y se considera que las acciones afirmativas para el proceso electoral 2021 que se estaba viviendo son medidas que permiten potencializar sus derechos político-electorales. Pero fíjense, algo que yo les quería mencionar, ¿no? O compartir con ustedes en esta sentencia del Subrec 14, diagonal 2021, es un breve análisis que aparece en la sentencia respecto de los precedentes que hay en la Corte Interamericana. Y miren, permítanme leer nada más dos pequeños parrafitos. Dice, el caso Yatama en cita es de suma relevancia para el análisis de este problema jurídico, pues comparte características similares con el problema jurídico que plantea la parte recurrente. Dice, en ese caso se analizó que en Nicaragua existía una limitante a que los integrantes de comunidades indígenas se les obligara a postularse necesariamente a través de partidos políticos. La Corte Interamericana halló esa limitante inconvencional por la siguiente razón. Dice, la ley electoral número 331 de 2000 solo permite la participación en los procesos electorales a través de partidos políticos. Esta forma de organización no es propia de las comunidades indígenas de la costa atlántica. La restricción de participar a través de un partido político impuso a los candidatos propuestos por Yatama una forma de organización ajena a sus usos, costumbres y tradiciones, como requisito para ejercer el derecho a la participación política, en contravención de las normas internas. El Estado no ha justificado que dicha restricción atienda a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo. Dice, por el contrario, dicha restricción implica un impedimento para el ejercicio pleno del derecho a ser elegido de los miembros de las comunidades indígenas y étnicas que integran Yatama. Con base en las anteriores consideraciones, la Corte estima que la limitación analizada en los párrafos precedentes constituye una restricción indebida al ejercicio de un derecho político que implica un límite innecesario
al derecho a ser elegido. Bueno, aquí vean, a pesar de que en el caso mexicano, de cierta forma, las acciones afirmativas, ¿no? Estos espacios que se reservan, ¿no? Y de alguna manera en el fondo implican seguir participando a través de los partidos políticos, ¿no? Con ciertas ventajas, ¿no? En favor de los pueblos y comunidades indígenas, pero de alguna forma lo que dicen los actores es, nuevamente, tenemos que buscar, ¿no? Buscar vincularnos con los partidos políticos. Cuando lo que ellos buscan, pues es, como lo plantearon en la sentencia del Estado de México, buscar una vía paralela, ¿no? Es decir, buscar acceder a través de otras instituciones que no sean los partidos políticos o las candidaturas independientes, el camino para llegar a los cargos de elección, ¿no? Eh, Luego, fíjense también, dice en esta sentencia del Subre 14 diagonal 2021, dice la Sala Superior, dice, en esta línea jurisprudencial de la Corte Interamericana se reiteró en el caso Chitay, Nec y otros contra Guatemala, en donde se señaló que los mecanismos de participación política de las comunidades indígenas deben ser maximizados por las autoridades estatales, a fin de garantizar que la participación política de los pueblos indígenas sea, uno, en condiciones de igualdad, que tenga peso en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas que inciden o puedan incidir en sus derechos y en el desarrollo de dichas comunidades, que sean adecuadas para integrarse a las instituciones y órganos estatales y a fin de que su población participe de manera directa y proporcional en la dirección de los asuntos públicos, y que sea adecuada con su cultura y tradiciones, pues imponerle una forma de participación ajena vulnera sus derechos. Este es, digámoslo así, la razón por la cual el Tribunal Electoral remitió al Poder Legislativo esta situación jurídica, ¿no? O sea, dijo el tribunal, sí puede ser una vía, puede existir la posibilidad de crear una vía paralela, ¿no? Pero el que debe decir ese derecho es el poder, digámoslo así, donde reside la soberanía de la entidad federativa, que es el poder legislativo, ¿no? Aquí el tribunal no invadió ninguna competencia para legislar o para crear algún derecho político, ¿no? Que no estuviera previsto ni en la Constitución local ni en la Constitución federal, ¿no? Pero sí adelantó que conforme a estos criterios, el caso Yatama y el caso Chitá Inec, que resolvió la Corte Interamericana, podría ser posible, ¿no? El prever estas nuevas vías para acceder a los cargos de elección popular. Entonces, en razón de estas dos sentencias, principalmente en el caso de Tlaxcala, se han empezado a realizar esos trabajos y esas deliberaciones en las entidades federativas, ¿no? Ahora, también les mencionaba en la sesión pasada que hasta ahorita de lo que hemos estado hablando es de este control de constitucionalidad y control de convencionalidad desde la autoridad nacional, ¿no? Propiamente desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y es que vean que el control de convencionalidad y constitucionalidad, pues en la actualidad es una función que está en todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y eso, de alguna forma, crea cierta complejidad, ¿no? Porque muchas veces sucede algo que en política puede ser mal visto, ¿no? Puede verse bajo esta figura de el activismo judicial, ¿no? Esta figura que puede tener cierto vínculo con otras teorías jurídicas como el garantismo, ¿no? Que buscan ampliar el marco de los derechos político-electorales
a fin de incluir, a fin de beneficiar la participación ciudadana. Y esto, pues, digámoslo así, en muchos casos, incluso aquí tenemos a Ricardo que me comentaba antes de iniciar la sesión que trabaja en el INE, ¿no? Y pues muchas veces el Instituto Nacional Electoral o los OPLES en las entidades federativas, pues tienen que conocer de estos asuntos de primera mano, ¿no? Y muchas veces el camino es empezar a implementar ciertos lineamientos, ciertas figuras que desde el ámbito administrativo implican pues hacer una proyección de normativa, ¿no? Del alcance de ciertos derechos. Entonces, ellos son principalmente las autoridades administrativas las que empiezan a decir, pues vamos a abrir la puerta para estos grupos vulnerables a través de acciones afirmativas principalmente, ¿no? Y después viene justamente la impugnación, ¿no? De partidos políticos, de otros de otras instituciones del Estado mexicano a decir, oye, pues las autoridades administrativas no tienen esta facultad de crear derechos, ¿no? Esto es competencia del Poder Legislativo. Y justamente, ¿no? En ese discurso es que, por ejemplo, la reforma de 2023, que ahorita está suspendida y que está en análisis de la Suprema Corte, pues busca cambiar esta situación que se vive en el tema de acciones afirmativas, ¿no? ¿Qué dice la reforma en esta materia? Dice, las acciones afirmativas serán cuestiones, ¿no? Que tendrán que reglamentarse por el Poder Legislativo, ¿no? O sea, tendrá que ser la Cámara de Diputados, ¿no? La que emita las disposiciones que se puedan prever en los procesos electorales para saber cuántas acciones afirmativas habrá en el proceso electoral, cuántos espacios para cada grupo, cuáles serán los requisitos que deben de cumplir para acreditar dicha normatividad, ¿no? Y bueno, todavía esto se volvió a remarcar el debate público en los últimos meses, en los últimos días, ¿no? Cuando se hablaba de las atribuciones del Tribunal Electoral, ¿no? Decían, oye, pues estás resolviendo cuestiones, ¿no? Que van más allá de tus facultades. Pero bueno, este debate, les digo, se enmarca en un contexto de constitucionalidad y convencionalidad, ¿no? Estoy seguro que cuando se analice este pequeño apartado de la reforma electoral, la Corte Interamericana tendrá que tomar en cuenta las sentencias del Tribunal Electoral que se han dado en esta materia y también el tema de las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? El caso Yatama y el caso Nicté. Bueno, ahora, cambiemos un poquito la lógica de hacer el control constitucional y convencional desde la sede nacional, ¿no? Porque si lo vemos desde un punto, ¿no? Parecería que estamos yendo de lo menos a lo más, ¿no? Es decir, todavía estamos tratando de darle un alcance mayor o buscar una norma que no está en el ámbito nacional, pero que podemos encontrar en el ámbito regional o internacional, ¿no? Entonces, eso parecería un poquito, digámoslo así, simple, ¿no? O un poquito más fácil el hacer este control. Ahora, este control de convencionalidad y de constitucionalidad también es algo que se refleja en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Nada más que ahí ellos parten de una visión regional, ¿no? Para resolver un asunto muy específico, un asunto que compete a solo a un Estado-nación, ¿no? Pero fíjense, el problema que tiene la Corte Interamericana es que debe de resolver el asunto de un Estado-nación, ¿no? Pero de alguna forma también tiene que generar un criterio
que pueda servir de aplicación o de reglamentación para el resto de los estados que forman parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, pues es ahí, ¿no?, donde muchas veces las sentencias de la Corte también arrojan ciertos criterios generales, ¿no?, a partir del estudio de las constituciones estatales. Y miren, la primera sentencia que digamos, y en términos propiamente político-electorales, tendríamos que decir que la sentencia Yatama contra Nicaragua es la única, ¿no? Es la única que en términos materiales habla sobre derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, también me habían comentado que ya en otras sesiones pues han abordado esta sentencia, ¿no? Aquí, pues miren, básicamente entre los puntos que hay que mencionar, ¿no?, y que tienen que ver con los derechos políticos, es que en esta sentencia la Corte Interamericana dejó claro para este asunto cuáles eran los derechos políticos que estaban siendo sometidos a la jurisdicción de la Corte. Primero, la participación en la dirección de los asuntos públicos. Segundo, el derecho a votar. El tercero, a ser elegido. Y el cuarto, a acceder a las funciones públicas, ¿no? Derechos políticos que están en la Convención Americana de Derechos Humanos y que también están en la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Fíjense, en esta sentencia de la Corte se estableció que los estados pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política, pues pueden promover y fomentar diversas formas de participación a fin de fortalecer la democracia. Creo yo es algo bien importante, ¿no? Porque todas las sentencias que se resuelven en beneficio de los pueblos y de las comunidades indígenas vienen a hacer eso, vienen a ser complemento al sistema de partidos políticos, ¿no? No estamos diciendo con las sentencias que se dictan a favor de los pueblos indígenas que el sistema de partidos está mal o que el sistema de partidos políticos es una forma incorrecta de acceder a los cargos de elección popular. No, decimos, este sistema sirve mayoritariamente para la gran mayoría de la población mexicana, ¿no? Y la gran mayoría de la población mexicana está de acuerdo con ese sistema y participa bajo las reglas de ese sistema, ¿no? Pero también hay minorías que no se reconocen o no encuentran una similitud ideológica con los partidos políticos y tampoco como herramienta acorde a sus sistemas tradicionales o a sus sistemas culturales para poder participar en la vida democrática de México, ¿no? Y entonces, todo lo que se resuelve como acciones afirmativas, partidos políticos indigenistas, asambleas comunitarias, en general acciones afirmativas, pues son elementos que vienen a complementar al sistema de partidos políticos, ¿no? Y entonces así creo que, digámoslo así, debemos de verlo, estas resoluciones, ¿no? Como formas mediante las cuales se fortalece la participación democrática en un Estado-nación, ¿no? El tercer criterio es que la Corte tomó nota que el Estado manifestó la necesidad de reformar la ley electoral y que consideró que eso implicaba admitir que dicha ley contiene disposiciones que afectan el ejercicio del derecho a la participación política, ¿no? Aquí, básicamente lo que nos está diciendo la Corte es que cuando un Estado vaya a reformar una ley electoral o en general una ley que regule la vida nacional o federal de un Estado, ¿no? No puede omitir o excluir a las instituciones
o a las prácticas de las comunidades indígenas, ¿no? Y más si no se da una alternativa, ¿no? Que sea acorde con estas reglas tradicionales. Eh, por decir, si nosotros, por ejemplo, reformáramos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ¿no? Y no previéramos derechos para los pueblos afromexicanos, fíjense, ahí estaríamos teniendo un vacío, ¿no? Respecto de la última reforma que se dio en 2019 en el artículo segundo constitucional, ¿no? Y entonces estaríamos dejando de alguna forma incierta, ¿no? Estos derechos de estas poblaciones afromexicanas. Y por ejemplo, ha sido uno de los temas que se han criticado a la reforma electoral, ¿no? Porque la reforma electoral, cuando habla de las acciones afirmativas, pues prevé acciones para pueblos indígenas, pueblos afromexicanos, la cuestión de género, ¿no? Y la cuestión, alguna otra cuestión, pero deja fuera a muchos grupos vulnerables, ¿no? Y entonces, todo eso que se regulaba de forma reglamentaria, ahora a nivel legal, pues está ahí teniendo una omisión, ¿no? Y esto, de alguna forma, se vuelve una situación que puede generar una afectación a derechos ya ganados por ciertos grupos vulnerables, ¿no? Y les decía también que justamente la lógica de estos derechos de grupos vulnerables es la lógica de la progresividad, ¿no? Es decir, que el Estado debe de mantener un constante avance de estos derechos y no un retroceso de los mismos, ¿no? Bueno, entonces, en este asunto, por ejemplo, el último criterio es que algunos testigos que participaron en el asunto declararon que el requisito de transformarse en partido político desconoció las costumbres, organización y cultura de los candidatos propuestos por Yatama, por no ser una forma de organización propia de las comunidades indígenas, ¿no? Dice, además, la medida resultó desproporcionada, pues se le exigía tener candidatos en al menos 80% de los municipios de la circunscripción territorial, ¿no? Aquí es muy importante ver, pues justamente el tema de los porcentajes, ¿no? Con el número de municipios que tienen población indígena en un determinado territorio, ¿no? Y fíjense, esto, por ejemplo, creo que ha sido una de las cuestiones por las que muchas veces a nivel constitucional local no se implementa, no se pone explícitamente, ¿no? Un porcentaje o un número de municipios que puedan ejercer los derechos políticos desde los sistemas normativos internos, ¿no? Porque tienen una gran variación, ¿no? Conforme van pasando los años, se va modificando demográficamente la presencia indígena en las entidades federativas. Incluso se modifica también la presencia de los pueblos indígenas en las entidades federativas, ¿no? Entonces, si teníamos al pueblo guarijío en el estado de Sonora, puede llegar un momento en el que esta población de guarijíos, ¿no? Aparentemente se considere que ha desaparecido en el estado de Sonora. Pero puede ser que otros años más adelante vuelvan a tener presencia en esta entidad federal, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? El imponerle un porcentaje de participación en los territorios mexicanos, ¿no? Y por ejemplo, los partidos políticos, pues muchas veces han criticado, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Electoral, que, por ejemplo, incrementan el número obligatorio de distritos electorales en los que tienen que postular candidaturas indígenas, ¿no? Porque dicen los partidos políticos, oye, pues, para empezar, hay ciertos distritos en los que yo no tengo vínculo,
¿no? Con pueblos y comunidades indígenas. ¿Cómo voy a crear el vínculo con la comunidad de una forma inmediata, ¿no? Y que respalden mis candidaturas o las candidaturas que voy a registrar como partido político? Entonces, por ahí también van los temas de población, ¿no? Otro asunto que también ha resuelto la Corte Interamericana es el caso Escuez Zapata contra Colombia. Fíjense, en este caso se trata de la privación de la vida del señor Escuez Zapata, ¿no? Por el ejército colombiano. Este asunto propiamente pues tiene que ver justamente con el derecho a la vida, ¿no? De esta persona, derechos que tenían los familiares, ¿no? Los hijos del señor Escuez Zapata, ¿no? Por haber sido privado de su vida. Pero fíjense, en la sentencia hay un apartado que rescata lo que crea la Corte Interamericana para hablar de los derechos políticos, ¿no? Y fíjense, en ese apartado, ¿no? Pues se señala que los miembros de la comunidad indígena alegaron violación al derecho consagrado en el artículo 23, fracción 1 de la Convención, en su doble dimensión, la individual, fíjense, referente a la afectación del ejercicio del derecho a participar en el ejercicio de las funciones públicas, y la dimensión social respecto a la violación de los derechos políticos del pueblo, a designar a quién gobernaría y cuidaría, de acuerdo con sus tradiciones, usos y costumbres, sus asuntos públicos, así como su derecho a influir y participar a través de sus representantes en la formación de las decisiones que afectan su proyecto de vida colectivo. Fíjense, en esta sentencia de 2007, la Corte Interamericana determinó que la privación arbitraria de la vida suprime a la persona humana y por consiguiente no procede en esta circunstancia invocar la supuesta violación de otros derechos, ¿no? Pero fíjense, aquí viene lo importante. La Corte Interamericana reconoció que la pérdida de un líder para el pueblo significó una desmembración y dañó a la integridad de la colectividad, frustración ante la enorme confianza depositada en él para ayudarlos a realizar el buen vivir y sentimientos de pérdida ante los esfuerzos colectivos realizados para que, apoyado por su comunidad, pudiera actuar en desarrollo de su misión como persona especial. Fíjense, aquí viene algo bien importante para el sistema de cargos que tienen las comunidades indígenas, ¿no? Porque las personas que ocupan cargos tradicionales en las comunidades indígenas, por un lado, tienen esta vertiente ordinaria de hacer referencia, ¿no? Pues a una representatividad política. Pero por otro lado, no, la Corte Interamericana resalta este carácter especial de líderes políticos comunitarios, ¿no? Porque, fíjense, en esta sentencia lo que se analiza es que gracias al sistema escalonado que tienen en general los pueblos indígenas, la construcción de los líderes no es tan fácil, digámoslo así, cubrir una vacante o una ausencia de un líder político en el escalonamiento de los liderazgos, ¿no? Entonces, pues aquí lo que resalta la Corte, ¿no? Pues es que no es solo la vida de la persona, sino también este carácter, esta construcción social, colectiva, que hacen los pueblos indígenas de sus líderes políticos, ¿no? Y esto creo que en el caso mexicano todavía no hemos tenido propiamente un tema de esta naturaleza, ¿no? Pero sí creo que es importante mencionarlo porque, digámoslo así, las comunidades indígenas no tienen estos cuadros profesionales, ¿no? Estos cuadros formados que tienen los partidos políticos y que incluso los podrían suplir, ¿no? En caso de que hubiera alguna vacante en el sistema de partidos políticos. En el caso de las comunidades indígenas es totalmente distinto y más complejo
el suplir esas ausencias. Bueno, estos son algunos casos que se han resuelto en los primeros años, ¿no? de la Corte, casos que sentaron la base para muchas sentencias del Tribunal Electoral desde 1996, ¿no? Adelante. Ahora, el caso más reciente, y este es algo bien interesante, es el caso Pueblos Indígenas Maya Cachiquel de Zumpango contra Guatemala. Este asunto se resolvió el 6 de octubre de 2021, ¿no? En esta sentencia, ¿no? Por ejemplo, muchas radiocomunitarias que tenían presencia en el estado de Guatemala, se quejaron, ¿no? De que las autoridades les cerraban las radiocomunitarias, incluso se llevaban sus equipos de transmisión, ¿no? Y dejaban a las comunidades sin, pues, ninguna conexión, ¿no? A las antenas del estado de Guatemala para poder transmitir, digámoslo así, la programación en lenguas indígenas, ¿no? Que para ello usaban las radios comunitarias principalmente. Entonces, fíjense, en esta sentencia, pues el derecho que está ahí enmarcado en la sentencia de la Corte es el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y a los derechos culturales que se transmiten a través de las radio comunitarias. Aquí básicamente la Corte concluye que la petición de las radiocomunitarias es admisible, ¿no? Que hay una cuestión de fondo que se deben de resolver, ¿no? En esta materia. Pero fíjense, aquí también algo bien importante en esta sentencia es que la Corte acepta amigos de la Corte, ¿no? El amicus curiae. Esta figura llevó a conocer, ¿no? De varios escritos que presentaron, por ejemplo, las universidades de Boston, algunos observatorios latinoamericanos de regulación de medios y convergencia, algunas asociaciones mundiales de radiodifusoras comunitarias, asociaciones latinoamericanas de investigadores de la comunicación, la Universidad Externado de Colombia y algunos buffets que digámoslo así, conocían de esta materia de libertad de expresión, ¿no? Pero fíjense, para lo que quiero remarcarles es que en esta sentencia, ¿no? Aportaron elementos especializados, ¿no? Algunas figuras que no pertenecen al Estado guatemalteco, incluso ni a la zona regional, ¿no? Sino que fueron asociaciones mundiales, digamos, y dependencias que tienen presencia en todo el mundo, ¿no? Luchando por regular espacios de comunicación para poblaciones indígenas. Entonces, fíjense, aquí al final, ¿no? Lo que se resalta por la Corte Interamericana es que el cortarles o privarlos de las señales de transmisión a las comunidades indígenas, ¿no? Que no buscan fines de lucro, ¿no? Que simplemente buscan transmitir sus culturas, sus sistemas normativos a través de programaciones que se realizan desde las lenguas indígenas, ¿no? Puede ser una cuestión que genere una situación de desigualdad, incluso también de discriminación hacia las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que hace
la Corte Interamericana, ¿no? Pues es tratar de que el Estado de Guatemala sea un poco más flexible con los pueblos indígenas, ¿no? Y permitir en la mayoría de lo posible el uso de de radios comunitarias, ¿no? Que principalmente, ¿no? Pues para transmitir programación cultural acorde con su cosmovisión y con sus lenguas indígenas. Fíjense, la Corte Interamericana retoma mucho este tema de las lenguas indígenas, ¿no? Porque dice que efectivamente cuando las comunidades indígenas que puedan tener acceso a radios, pero que no transmiten su cultura y no transmiten desde sus lenguas indígenas, pues puede ser que toda esa información que llega a las comunidades, pues no pueden tal vez ser útiles o no sirven para fomentar las prácticas internas de la comunidad, ¿no? Y bueno, fíjense, este tema también me lleva un poquito a pensar ciertas actuaciones que tenemos en el Estado mexicano, ¿no? Por ejemplo, la traducción de la Constitución Política de los Estados Unidos a lenguas indígenas, ¿no? O incluso las leyes federales, ¿no? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Medios de Impugnación o la Ley de Partidos Políticos, ¿no? O los lineamientos que hablen sobre acciones afirmativas, ¿no? Que pudieran ser traducidas a lenguas indígenas para que pudieran tener conocimiento, ¿no? Estas poblaciones que tenemos en nuestro país. Hay, por ejemplo, algunas experiencias en el sureste de nuestro país, ¿no? Quintana Roo, principalmente, que incluso, por ejemplo, las autoridades electorales tienen secciones específicas para pueblos indígenas, ¿no? Donde toda la información que está adentro de estos portales está en lenguas indígenas, ¿no? Y esto me parece muy interesante. Ahora, también, por ejemplo, el Tribunal Electoral ha tratado de ser muy sensible en este tema de las lenguas indígenas y, por ejemplo, ha tenido una política en el que cuando las partes solo hablan lenguas originarias o incluso la sentencia es de una importancia pues grande para un pueblo indígena en especial. Por ejemplo, lo que ordena la Sala Superior es que se haga un resumen de la sentencia, ¿no? Y que ese resumen y el apartado de los resolutivos de la sentencia se traduzcan a lenguas indígenas y se notifiquen a los actores o a las personas que presentaron el medio de impugnación en su lengua originaria, ¿no? Ahora, también hay veces digamos, dadas las características de la comunidad indígena, ¿no? Ciertas cuestiones de analfabetismo, de cuestiones sociales que hay para poder notificar de forma escrita, ¿no? Y que pueden ser no un mecanismo idóneo, ¿no? Mediante el cual la comunidad pues tome conciencia de lo que se está notificando, ¿no? Se ha permitido que las propias comunidades, tomando en cuenta sus prácticas, incluso sus radios comunitarias o los sistemas de comunicación que hay al interior de la comunidad, se puedan notificar por otras vías, ¿no? Como, por ejemplo, el perifoneo, ¿no? Esto de ir recorriendo las calles de la comunidad para ir platicando la sentencia o lo que se está ordenando desde el Tribunal Electoral que se implemente en una comunidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí el Tribunal Electoral pues ha buscado la cooperación, ¿no? Con diversas instituciones, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para poder implementar este tipo de derechos de libertad de expresión, ¿no? Y que sean herramientas útiles para vincular
a las comunidades con la ejecución de las sentencias. Ahora, otros de los, digámoslo así, de las últimas temáticas que ha habido en México en materia de derechos político-electorales, pues creo que tiene que ver con el tema de las defensorías o de los defensores públicos, los intérpretes, ¿no? Que requieren muchas veces los pueblos indígenas para poder tener un mejor acceso a la jurisdicción mexicana. En ese sentido, fíjense, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó una Defensoría Pública Electoral que hasta principios de este año, ¿no? Tenía la naturaleza de ser una Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Estaba muy acotado su funcionamiento a esta población. Y la función era asesorar, acompañar a las personas indígenas o a las comunidades indígenas en todo el proceso judicial que se llevaba a cabo para resolver una determinada controversia, ¿no? Y pues se habían tenido buenos resultados, ¿no? En estos años que se implementó la Defensoría Pública, ¿no? Hubo muchos casos relevantes en el que la Defensoría logró sentencias en favor de los pueblos y las comunidades indígenas. Hoy, digamos, a partir de este año, gracias a estos buenos resultados, ¿no? Pues se convierte solamente en Defensoría Pública Electoral, ¿no? Y se va a hacer cargo de todos los grupos vulnerables que hay en materia electoral, ¿no? Pueblos indígenas, pueblos afromexicanos, migrantes, personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, personas con capacidades diferentes, en fin, todos los grupos vulnerables van a poder, digamos, tener este beneficio de ser asesorados y acompañados por los defensores públicos electorales, ¿no? Ahora, fíjense, todo esto se enmarca en la jurisdicción electiva, ¿no? En las instituciones, en los órganos jurisdiccionales. Pero fíjense, algo que está surgiendo, algo que está marcando el futuro de la materia contenciosa, es que se está buscando que los tribunales electorales tengan una mínima injerencia en la vida intercultural de los pueblos indígenas, ¿no? Y se están creando ciertos mecanismos alternativos de solución de conflictos que eviten que todo caiga en los tribunales electorales. Estos mecanismos alternativos de solución de conflictos también son una figura que están previstos a nivel regional en el mundo, ¿no? Incluso hay estas figuras en otros campos del derecho, ¿no? Los mercantiles, los laborales, que funcionan con estos mecanismos alternativos. Ahora, la materia electoral hasta el momento en nuestro país, por ejemplo, los están gestionando en el estado de Chihuahua, de Chiapas y de Oaxaca, ¿no? Y son principalmente la figura de la mediación. Y la mediación, pues básicamente lo que busca es que las partes, ¿no? Dialoguen, las partes estén acompañadas de un tercero, de una tercera persona, ¿no? Que funja como mediador y cuya función no sea resolver, ¿no? Sino proponer una solución que vincule los intereses de las dos partes. Y una vez que el mediador propone la solución, digámoslo así, sean las partes las que acepten, digámoslo así, el sentido de la resolución, ¿no? Pero fíjense, algo también adicional a estos mecanismos alternativos es que la comunidad indígena a la que pertenezcan
estas partes puedan participar como observadores en el proceso de solución de la controversia. Y fíjense, esto es algo bien importante porque al participar como observadores de un litigio, ¿no? Lo que está atrás es el respaldo, o digámoslo así, la posibilidad de que la propia comunidad pueda ir supervisando que todo lo que alegan las partes esté acorde a su sistema normativo interno. Eso es algo, ¿no? Que desde los tribunales electorales puede estar cuestionado, ¿no? Puede ser que alguien diga, oye, es que esa sentencia que dictó el tribunal electoral les va a caer como una bomba a las comunidades indígenas, porque va a alterar totalmente su sistema normativo interno. Esto no es algo que se implemente o que forme parte de su sistema normativo, ¿no? Aquí, atrás de las partes, está la comunidad, ¿no? Y la comunidad, los representantes de la comunidad, digamos, son los que podrían en un momento determinado decir si hay una modificación de los sistemas normativos internos o si ciertas afirmaciones de alguna de las partes no corresponde a su sistema normativo interno. Y fíjense, y todavía viene una última parte en este proceso de mediación. Dice la ley, las leyes locales, ¿no? que regulan esta figura, dice, una vez que ya las partes lleguen a un acuerdo, todavía esas resoluciones se van a consultar a la comunidad, ¿no? Pero fíjense, esta consulta que se prevé no es para ratificar, digamos, la decisión de las partes, sino para volver obligatoria a futuros casos que se puedan presentar respecto de esa misma situación jurídica como obligatoria a las comunidades indígenas, ¿no? Fíjense, es para darle un carácter de obligatoriedad, ¿no? Es como darle este carácter de norma general, de criterio general a la resolución de las partes. Y esto creo que viene a cambiar mucho la lógica que tiene nuestra actual justicia electoral, ¿no? Porque la definitividad, toda la obligatoriedad estaba enmarcada y estaba centrada principalmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que era la última instancia a nivel nacional y también pues era la última instancia de poder controvertir la decisión de toda la cadena impugnativa, ¿no? Ahora lo que se busca es que las propias comunidades sean las últimas instancias que vuelvan obligatorio un criterio que se da por la figura de la mediación. Por ahí va a haber un camino bien interesante en esta materia, ¿no? Pero bueno, al final, fíjense, algo que nos permite cerrar este módulo es afirmar que existe en la actualidad a nivel mundial, a nivel regional, una perspectiva de interlegalidad en la construcción de los derechos político-electorales. Este concepto de la interlegalidad es un concepto que tiene por ahí Boaventura de Sousa, ¿no? Un académico que ha estudiado los derechos de pueblos y comunidades indígenas desde la sociología, desde lo jurídico, y que plantea justamente que la construcción de los derechos de estas poblaciones se construye en un diálogo entre diferentes niveles de legislación y diferentes órganos de decisión, ¿no? Y en ese sentido va la conclusión, ¿no? De que todos los tribunales, todas las autoridades tienen que, digámoslo así, tener una visión global, ¿no? Una visión de interacción entre los diferentes niveles normativos y también de las diferentes autoridades jurisdiccionales que puedan emitir criterios, ¿no?
Y ya para finalizar mi participación, les diría, hay que partir, ¿no? Que gracias a este control de constitucionalidad y convencionalidad que ha implementado la Sala Superior del Tribunal Electoral, también se ha, digámoslo así, creado una perspectiva intercultural para abordar esta temática, ¿no? ¿Qué quiere decir esta idea de la interculturalidad, de la perspectiva intercultural? Pues tiene que ver con, primero, con que todos los que vayan a conocer de un asunto indígena, ¿no? Tienen que darle su lugar, darle su reconocimiento específico, ¿no? Acorde a su naturaleza de la población, reconocer sus sistemas normativos internos para resolver un asunto y que la sentencia no se vea como ajena a sus normas, a sus prácticas comunitarias, ¿no? Tiene que tener esta visión para que, digámoslo así, las sentencias no queden sin ser cumplidas, ¿no? No puede quedar una sentencia simplemente como algo que las comunidades pasan los procesos y pasa otro siguiente proceso y la comunidad indígena no puede implementar la sentencia del tribunal porque no hay un consenso en la comunidad, no hay una aceptación de ese criterio, ¿no? Eh, Fíjense, hay algunas sentencias del Tribunal Electoral que han tenido este problema, ¿no? Incluso llegan a pasar 2 o 3 procesos de elección en las comunidades indígenas y el cambio de criterio que se ordenó en la sentencia del tribunal no se logra materializar, ¿no? A pesar de que hay un gran trabajo de los soples en las entidades federativas, para trabajar con las comunidades indígenas, incluso llega a haber apoyo de las comisiones estatales de derechos humanos, los comités de los institutos de la mujer, en fin, muchas instituciones que participan en los diálogos, en la interacción con la comunidad, pero que por ser sistemas normativos históricos, tradicionales, están muy arraigados en la comunidad, ¿no? Y cuesta mucho trabajo el cambiar esos sistemas normativos. Pero, bueno, aquí lo que quiero resaltar es esto de que si no se trabaja con las comunidades, puede estar latente esta tensión, ¿no? Y fíjense, justamente por ese tema del trabajo entre los jueces y las comunidades, ¿no? También hay una sentencia de la Corte Interamericana, déjenme ver si aquí la traigo, que justamente fue una sentencia eh, en la que la Corte realizó una visita in situ a la comunidad, ¿no? Para poder resolver el asunto. Eh, Miren, ya, aquí está. Es el caso Pueblo Indígena Quechua contra Ecuador de 2012. Fíjense, en esta sentencia, por primera vez, la Corte Interamericana, en toda su historia de su práctica judicial, por primera vez realizó una visita in situ, digámoslo así, una delegación de jueces realizó una diligencia en el lugar de los hechos de Ecuador, ¿no? Para entrevistarse, fíjense, primero con las autoridades estatales, ¿no? También con las autoridades tradicionales del pueblo indígena Quechua. Pero fíjense, además de reunirse con las autoridades, ¿no? Se entrevistó con toda la población
de la comunidad, ¿no? Niños, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, digamos, con toda la población, ¿no? Fue realizando esta interacción con la población, ¿no? Para saber, ¿no? Pues conocer cuáles eran la situación que realmente vivía la población en esa comunidad. Eh, Fíjense, también en esta sentencia se utilizan mucho las cuestiones de los informes antropológicos que realizaron, por ejemplo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, ¿no? Para analizar el asunto. Y esto, fíjense, creo que esa sentencia cambia un poquito esta lógica de los jueces atrás de los escritorios, ¿no? De los jueces que solo resuelven los expedientes desde los materiales que están aportados por las partes o que están en los expedientes, ¿no? Sino que los jueces empiezan a acercarse con las comunidades, empiezan a tener un vínculo pues más cercano, ¿no? Con las vivencias prácticas de los derechos de las comunidades, ¿no? Y en ese sentido, creo que las sentencias de las cortes que realizan estas prácticas, pues tienden a ser digamos, más persuasivas de la situación real que viven las comunidades, ¿no? Fíjense, nada más por contarles una experiencia que tuvimos en el Tribunal Electoral, ¿no? Y que en la cual participaron algunos magistrados de las salas regionales. Visitamos comunidades indígenas en varios estados. A mí me tocó en el estado de Hidalgo. Eh, y fíjense, por ejemplo, visitamos dos comunidades y estaban muy cercanas, ¿no? Pero había una comunidad que estaba en lo alto de la montaña y que tenía un gran desarrollo económico, social, ¿no? Tenían mucho desarrollo, digámoslo así, de escuelas, mercados, plazas de donde se realizaban eventos sociales, tenían cisternas para toda la comunidad, en fin, tenían canchas de básquetbol, en fin, grandes avances de desarrollo comunitario, ¿no? Y la comunidad que vivía en la parte baja de la comunidad, pues tenía mucho rezago en su infraestructura, ¿no? No tenía agua, no tenía luz, no tenía un lugar para realizar sus asambleas comunitarias. En fin, era muy desigual el desarrollo que tenían las comunidades, ¿no? El tema es que cuando llegamos a conocer a la gente, ¿no? Por ejemplo, la comunidad que estaba en la parte inferior, pues la gran mayoría de la población era adulta mayor, ¿no? Tenían más dificultades, o al menos eso expresaron, para transportarse a la cabecera y pues realizar toda la petición de las necesidades, toda la gestión que se tiene que hacer año con año de los trámites administrativos, ¿no? Para que les aporten materiales o para que les den ciertos apoyos en sus servicios públicos. Por otro lado, la comunidad que estaba en la parte superior era una comunidad muy joven, ¿no? Casi todos eran personas entre 20, 25 años, ¿no? Los que estaban pues dirigiendo, estaban al mando de la comunidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ellos decían, no, pues es que si nosotros necesitamos algo, nos organizamos y aparte estamos muy pegados a la carretera, ¿no? Donde pasan, por ejemplo, los camiones de las jugueras. Entonces nos decían, "Sí, es que si nosotros necesitamos algo, es bien fácil, porque tomamos la carretera, ¿no? Las jugueras se inconforman con el ayuntamiento y de inmediato nos dan solución a nuestros problemas, ¿no? Y entonces, incluso decían, bueno, y si no lo resolvemos así, pues vamos y estamos presionando en la cabecera municipal y estamos ahí solicitando
pues lo que requerimos aquí en la comunidad, ¿no? Pero vean cómo la condición geográfica, las características demográficas de la comunidad son muy importantes, ¿no? Para los diferentes niveles de desarrollo que pueden ir teniendo y también para el nivel de avance en sus derechos político-electorales, ¿no? A veces el tenerlos en una norma, ¿no? Y eso lo veíamos al principio de las primeras sesiones. Decíamos, pues es que el tenerlo en una norma, un derecho, ¿no? O en la Constitución incluso, pues no es una garantía, ¿no? Para que realmente en las comunidades se ejerzan los derechos político-electorales. Incluso, por ejemplo, hoy en día, los temas de violencia política, ¿no? Ustedes podrán decir, oye, pero ¿cómo es posible que hasta ahora, ¿no? Se identifiquen estos temas de violencia política en razón de género, ¿no? A nivel nacional y a nivel de sistemas de partidos políticos, ¿no? Cuando podría haber sido una práctica histórica en la vida democrática de nuestro país, ¿no? Pero son temas que solo surgen hasta que a petición de parte, ¿no? Intervienen los tribunales electorales. Es el caso, por ejemplo, de Eufrosina Cruz, ¿no? Eufrosina Cruz no se le permite tener la representatividad de su comunidad, ¿no? Y, digamos, ella busca acceder a los cargos de elección popular a través de un partido político, ¿no? Y desde ahí ya conocíamos que existía cierta limitación a los derechos político-electorales de las mujeres indígenas. Pero como no llegó el asunto al Tribunal Electoral, pues tuvimos que esperar algunos años, ¿no? Para conocer de un asunto que tratara sobre la restricción o la limitación de los derechos de las mujeres indígenas, ¿no? Y entonces, hasta que no se impugnan, hasta que no se controvierten estas situaciones de vulneración de derechos, pues podemos ir cambiando esta situación en nuestro país, ¿no? Por ello, creo que sí es muy importante la cultura de la judicialización de los conflictos, ¿no? Es decir, sentar un precedente a nivel judicial, ¿no? Para que después ese criterio pueda beneficiar a otras comunidades y a otros pueblos indígenas, ¿no? Finalmente, ya para cerrar, pues nada más les diría, ustedes ahora con esta formación que han tenido en su diplomado, ¿no? Pues van a ser muy conscientes, ¿no? De que cuando se analiza un tema de pueblos y comunidades indígenas, pues por un lado sí hay que buscar en la norma, ¿no? Hay que buscar en las leyes, en la Constitución, si está regulado el derecho, pero si no está, digámoslo así, todavía tenemos muchos aspectos donde indagar en búsqueda de proteger o resolver lo que nos están solicitando, ¿no? La doctrina, ¿no? A través de los estudios antropológicos o de los estudios de especialistas que pueden conocer del pueblo indígena. Puede ser también a través de acudir a la normatividad regional o a la normatividad internacional, o puede ser acudiendo a buscar en las sentencias de la Corte Interamericana algún precedente que pueda, digámoslo así, equipararse a la situación jurídica que van a tener ustedes en sus manos, ¿no? Si tienen eso en mente, creo que el mundo jurídico no está tan acotado, no está tan limitado a que el poder legislativo o el poder judicial emitan políticas o legislación en beneficio de la población vulnerable, ¿no? Siempre hay formas de buscar el cambio, ¿no? Desde sede jurisdiccional, ya sea nacional o interamericana, en el caso de la Corte
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues bueno, compañeros, pues por mi parte sería todo, ¿no? La verdad es que me dio mucho gusto tener estas 4 sesiones con ustedes, ¿no? La verdad es que son un grupo de bastante aguante, me escuchan hablar mucho tiempo. Por ahí hoy entré a un diplomado que se está llevando a cabo, creo que te vi, Raúl, en el diplomado de sistemas normativos internos. eh, es un tema donde vas a ver muchas de estas cosas que hemos mencionado, ¿no? Pero bueno, ahora lo tienes también en tu diplomado de control constitucional y convencional. También ya les mandé a su correo el cuadernillo de la Corte, no sé si lo recibieron todos. Les voy a mandar, ahorita terminando esta sesión, los últimos materiales que serían pues principalmente las sentencias de la Corte Interamericana donde se han abordado derechos político-electorales y también los casos del Estado de México y el caso de Tlaxcala, donde se analizaron la posibilidad de elegir diputados locales a través de sistemas normativos internos, ¿no? Creo que es un tema que va a surgir en las entidades federativas ahora que existan procesos electorales, ¿no? Y que pueden ustedes tener esta experiencia ya analizada, ¿no? Y tal vez ser una voz referente en sus entidades federativas, decir, oye, pues esto ya se discutió en otras entidades y hay un precedente del Tribunal Electoral. Entonces, tomando en cuenta eso y la relación con el diplomado, pues se los comparto con mucho gusto. Y también ya tienen mi correo si tuvieran alguna duda o alguna necesidad de que les comparta algún material, pues con muchísimo gusto me escriben y nos ponemos en comunicación para ver qué necesitan, ¿no? Y poder enviarles algún material que yo pudiera tener para ustedes, ¿no? Bueno, pues ahora no sé si alguien quiera decir algo, algunas palabras de despedida o alguna pregunta. Pues con mucho gusto, los micrófonos son suyos, compañeros y compañera. Pues yo nada más agradecer, doctor, por su exposición y todo muy, muy claro y pues con ese ánimo de que incentiva a conocer y a profundizar más acerca de la materia. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Ricardo. Muchas gracias, Jesús, también por tus palabras escritas. Y bueno, pues si no hubiera alguna otra cuestión, pues yo me despido, muy agradecido con ustedes. Un grupo pequeño, ¿no? Pero que estuvieron muy atentos en las exposiciones de este diplomado. Pues bueno, pues si no tienen inconveniente, pues nos despedimos y nos vemos en alguna otra sesión de la Escuela Judicial Electoral. Gracias, Gracias, buenas profesor. tardes. Buenas tardes a todos. Hasta luego, Pablo, Leslie, Jesús, mi estimado Ricardo, que estés muy bien. Hasta luego, muchas gracias, doctor. Que esté muy bien, buenas tardes. Hasta luego. Hola, Diego. Diego, ¿andas por ahí?